La muchedumbre de reos observaba animada, ruidosa y morbosa la escena. Los guardias igualmente presenciaban lo ocurrido desde lo alto de sus puntos de observación, sin la más mínima intención de intervenir y con la misma morbosidad que los prisioneros. Kalin se encontraba entre la multitud, sin embargo, su reacción ante lo que observaba era totalmente opuesta, mostrando preocupación hasta cierto punto, e impotencia por no ser capaz de intervenir sabiendo lo que eso acarrearía. Estaba ocurriendo precisamente lo que él le había advertido a Curset. Ella batallaba por liberarse del primate que la sujetaba por la espalda a la vez que pataleaba para evitar que el sabueso que tenía delante le sujetase las piernas. Curset logró asestar un cabezazo al primate haciendo que ambos caigan al suelo semiaturdidos. Kalin aprovechó el momento para taclear contra el sabueso haciendo que ambos cayesen sobre una de las mesas del comedor. Solo entonces los guardias decidirían hacer algo. Con el simple pulsar de un botón, los collarines que los 4 involucrados tenían en el cuello desprenderían una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte como para aturdirlos dejándolos inconscientes, y tras despejar a la multitud los guardias llevarían a cada uno de vuelta a su celda. Cuando Curset recobró el conocimiento se encontró a sí misma tirada en el suelo boca arriba. Los guardias ni siquiera tuvieron la decencia de dejarla sobre su litera, simplemente la arrojaron dentro sin importarles dónde cayese. Sin embargo, lo que más le importaba era saber si aún llevaba consigo la cápsula que le habían entregado ayer. Si los guardias la habían revisado y se la habían quitado, todo su plan se habría ido al diablo. Afortunadamente tanto para ella como para Kalin, aún la tenía consigo, por lo que su plan aún seguía en pie. Parte de ella se decía que quizá fue mala idea ofrecerse para esto, pensaba que Sasha hubiera podido lidiar mejor con esta clase de situaciones. Pasado el mediodía Curset fue sacada de su celda para cumplir con las horas de trabajo forzado que le correspondían a diario. El otro infiltrado había logrado modificar los registros para que a ella se la enviara a otra ubicación en lugar de las minas. En lugar de los túneles cargados de gas tóxico sería enviada al mismo lugar donde Kalin estaba cumpliendo sus horas de trabajo. Escoltada por un gendarme armado, Curset fue llevada por un largo pasillo hasta una puerta que, al abrirse, golpearía a Curset con una ola de calor proveniente del interior. Ese lugar era el crematorio de esa ala de la prisión, donde los cuerpos de los reos muertos eran incinerados casi todos los días. Kalin ya se encontraba ahí, moviendo las cápsulas metálicas que contenían los cuerpos. Su trabajo era sencillo, debían poner manualmente los cuerpos sin vida dentro de cada cápsula, luego mover la cápsula hasta una escotilla que luego se encargaría de introducir el cuerpo en el incinerador y devolver la cápsula vacía, para luego repetir el proceso. Todo eso mientras soportaban una temperatura de más de 50 grados. Kalin pareció confundido al verla llegar, y por la expresión de seguridad que ella mantenía supo que era mejor prepararse para cualquier cosa. Así pasarían horas, bajo el incesante calor, manipulando cadáveres solo con sus manos desnudas y bajo la constante vigilancia de un gendarme armado. Curset esperaba paciente a que llegase el momento, a que se le diese la señal. De improviso las luces se apagaron y Curset se lanzó contra el guardia. A Kalin le tomó unos segundos procesar lo que estaba ocurriendo, pero pronto se sumó a los intentos de Curset por reducir al guardia. Mientras la liebre se le aferraba a las piernas, Curset lo sujetó de la cabeza y tal como le había enseñado Sasha, le hizo tronar el cuello dejándolo inerte de un movimiento. Después, se apresuraría a trepar sobre el panel y de un puñetazo destrozaría la cámara de seguridad no sin hacerse daño en la mano en el proceso. Apenas una fracción de segundo después de eso la energía volvió. ¿Qué fue todo eso? ¿Recuerdas el hombre que me dio la cápsula? Él fue quien cortó la energía. Tenía aproximadamente 20 segundos para ocuparme del guardia y la cámara antes de que la energía auxiliar se activase. Ahora debemos reunirnos con él para salir de aquí. Bien, ¿y ahora qué sigue? Date la vuelta y no mires. Kalin se giró quedando de espalda y Curset extrajo la cápsula que había estado guardando.
Dentro había solo 3 elementos: lentes de contacto, una placa plástica transparente con una huella dactilar impresa, y un pequeño dispositivo que Kalin no supo identificar qué era. Con la huella digital pudo quitarse el collarín, ya que estos solo podían desactivarse con la huella digital de un oficial de alto rango de la gendarmería. A su vez, las armas que operaban los guardias solo podían ser operadas por los propios guardias con un sistema de reconocimiento táctil en el gatillo, por lo que luego Khurshid usaría la placa para activar el arma al sujetarla en su dedo índice. Kalin tuvo que quedarse con el collarín puesto para que el plan resultase. Cuando estén cerca de la salida se lo quitaría. El siguiente paso fue retirarle el uniforme al guardia muerto y que ella se lo pusiera. Gracias a la máscara que todos los gendarmes portaban podía ocultar su rostro y así pasar como otro guardia más. El único inconveniente era que los guantes no tenían dedos, pues era necesaria una huella para operar las armas, por lo que ella rogaba que nadie le tomase atención al pelaje azul que sobresalía. Luego de eso Khurshid tomó el pequeño dispositivo, que al activarlo proyectó un mapa holográfico del complejo en donde estaban, y en el que resaltaba la ruta más rápida para llegar a los hangares de la prisión. Tras una ojeada rápida al mapa para tratar de memorizarlo, Khurshid lo destruyó, pues no podía arriesgarse a que lo vieran con él. Khurshid se puso los lentes de contacto y sus ojos verdosos pasaron a ser de un amarillo opaco. Tras pasar su ojo derecho por el lector que había junto a la puerta, una luz verde se encendería y el seguro se abriría. Ambos siguieron avanzando por los pasillos, abriendo cuanta puerta con la que se topaban. A medida que avanzaban por el largo pasillo, Khurshid sentía como el dolor en el nudillo de su dedo medio aumentaba. Quizá usar el puño para destruir la cámara no fue la mejor idea, pero no tuvo tiempo de pensarlo. Ambos se pusieron especialmente tensos cuando una pareja de guardias pasarían a su lado rumbo al crematorio del que ellos venían. Seguramente iban a inspeccionar la cámara que había dejado de funcionar, y en el proceso podrían acabar hallando el cuerpo del guardia muerto y activarían la alarma. Dicho y hecho, cuando descendían por el ascensor rumbo a los hangares, la alarma empezó a sonar, y ellos eran los únicos a quienes se les podía señalar. Khurshid le retiraría el collarín a Kalin y le entregaría la porra que usaban los guardias para atacar a corta distancia. No serviría contra un cañón, pero al menos podría defenderse de cerca. Cuando la puerta se abrió, les tomó dar solo un par de pasos para que un pequeño grupo de guardias intentaran detenerlos. Khurshid respondería a las órdenes de rendición disparando al hombre que tenía más cerca, luego corrió hacia una cobertura llevando a Kalin a la rastra, mientras los demás les empezaban a disparar de vuelta. Sin la necesidad de seguir ocultando su rostro, Khurshid se quitaría la abultada máscara, no daba más del calor con ella puesta, y así también podía apuntar mejor. Superados ampliamente el número, Khurshid llegó a pensar que no habría forma de salir de ese lugar, al menos no vivo. Sin embargo, y de improviso, las fuerzas de gendarmería empezaron a dividirse, y una parte de ellas se retiraría del lugar. Al principio les costó entender a ambos qué estaba pasando, pero sea lo que fuese no iban a desaprovechar esa oportunidad. Gracias a que ahora había menos resistencia, pudieron seguir abriéndose paso hasta llegar al hangar donde, para infortunio de ellos, se encontraron con un nuevo tiroteo. El otro infiltrado que había en la prisión se encontraba bajo un intenso fuego mientras trataba de defender la nave que usarían para escapar. Quizá por eso los gendarmes se habían dividido. Peor aún, la compuerta del hangar había sido cerrada, por lo que tendrían que ir hasta la sala de control y abrirla desde ahí. Ambos atravesarían la línea de fuego hasta llegar a la nave. Ya se estaban tardando. El hombre se quitó su máscara, dejando ver que era Kurt quien los había estado ayudando. ¿Alguna idea para salir de aquí? La compuerta solo puede abrirse desde la sala de control, alguien tiene que ir hasta allá y activarla. Decirlo era más fácil que hacerlo. El acceso a la sala de control del hangar estaba obstaculizado por la gran cantidad de hombres que les disparaban. Kurt llamaría la atención de los atacantes dirigiéndose hacia el otro lado del hangar mientras Khurshid y Kalin permanecían ocultos. Cuando estos ya no tenían tanta presión encima, Khurshid trataría de llegar hasta la sala de control mientras Kalin preparaba la nave para despegar.
Tras pasar por encima de algunos guardias, Curset logró llegar hasta la sala de control, y tras dispararle al ocupante se puso frente al tablero, tratando de adivinar cuál de todos los condenados botones abría la compuerta del hangar. Tras toquetear todo en el panel por un buen momento, por fin dio con el botón correcto. Curset volvió hasta la nave tan rápido como pudo y una vez dentro comenzó a disparar a la multitud para que Kurt pudiese llegar hasta la nave. En el momento que puso un pie sobre la rampa, la nave despegó y salió del complejo, pasando a duras penas por debajo de la compuerta, que aún no terminaba de abrirse. Vuela abajo, así les costará más detectarnos. ¿De verdad arriesgaron tanto solo por un informante? Me hacen sentir especial. Pasa, espera que lo tomes en consideración, para futuros favores. Por supuesto, como no podía ser de otra forma. Tampoco te olvides de lo mío. Claro, en cuanto salgamos de aquí te enviaré toda la información que tengo, supongo que te lo debo.